convergentes son las casi constantes, es decir, aquellas sucesiones tales que pueden ser diferentes puntos en un número finito, pero a partir de cierto momento, en un número finito de elementos, pero a partir de cierto momento, pues les está generando una sucesión constante, o sea, xn igual a x0 para n mayor o igual que n mayúscula. Entonces tenemos ese tercer ejemplo. ¿Por qué? Porque digamos, la distancia entre xn y el punto x0 va a ser distinta de 0 para aquellos elementos que son distintos de x0. Como estamos suponiendo que hay una cantidad finita de puntos para los cuales esto sucede, a partir de ese momento, pues es que se va a dar el caso que la sucesión converge. Tomemos un cuarto ejemplo. Este cuarto ejemplo es considerar, digamos, el espacio, el conjunto semiabierto por la izquierda 0, 1, con la métrica usual dada en los números reales. Entonces vamos a restringir esa métrica a este subconjunto y por lo tanto vamos a generar un subespacio métrico de R. En R, por ejemplo, si pensáramos en toda la recta real, sabemos que la sucesión 1 entre n es convergente y de hecho converge a 0. Clarísimamente, esta sucesión está totalmente contenida en este subconjunto de R. Pero el hecho de que esta sucesión esté contenida en este subconjunto de R no asegura que la sucesión converja dentro de este subespacio. Porque en este caso, si se fijan, estamos excluyendo al 0 del espacio métrico. Entonces, esta sucesión converge en R, pero no converge, digamos, en el espacio métrico generado por este subconjunto. ¿Por qué? Porque 0 no pertenece siquiera al espacio. Entonces, este concepto, este ejemplo precisamente lo que nos está mostrando es que el concepto de convergencia depende de la métrica y el espacio que estemos considerando. Entonces, una propiedad fundamental que tiene el límite de una sucesión, pues es justamente la unicidad, y eso es lo que presentamos en la siguiente proposición. Vamos a demostrar que si una sucesión converge a un punto dado en un espacio métrico, entonces el límite es único. Empecemos entonces, consideremos como siempre en una prueba de unicidad, vamos a suponer que existen dos elementos que satisfacen la condición que estamos buscando. Entonces vamos a suponer que xn converge a x0 y converge a y0 simultáneamente, y lo que vamos a pretender demostrar es que x0 y y0 pues son el mismo elemento. Entonces, dada epsilon mayor que 0, hay un momento a partir del cual los elementos xn se parecen tanto como se quiera a x0 y a y0 en un error por debajo de epsilon medios. Entonces, ¿qué es lo que procede? Pues lo que procede es quizás sea analizar la distancia entre x0 y y0 y ver que esa distancia es menor que epsilon para todo epsilon mayor que 0, mostrando que la distancia entre esos dos puntos pues forzosamente tiene que ser 0 y como consecuencia sus puntos tienen que ser iguales. Entonces justo eso es lo que hacemos. Consideramos la distancia entre x0 y y0 y utilizamos la desigualdad del triángulo para la métrica. Entonces aquí la distancia de x0 a y0 es menor o igual que la distancia de x0 a xn más la distancia de xn a y0. Ahí no hay ningún secreto. Y si n es mayor que el momento que describimos aquí arriba, entonces cada uno de estos sumandos va a ser menor que epsilon medios. Sumamos epsilon medios más epsilon medios y eso nos da epsilon. Ahora, una cuestión que pueden ustedes hacer en este punto de la discusión es cómo es que pude considerar el mismo n tanto para la sucesión xn con x0 como para la sucesión xn con y0. Bueno, puede ser que para una n1, si n es mayor que n1, se satisfaga, digamos, esta desigualdad, y para una n2, si n es mayor que esa n2, se satisfaga esta otra desigualdad. Como siempre, tomamos el máximo de n1 y n2, y entonces, si n es mayor que ese máximo, estas dos desigualdades se satisfacen simultáneamente, entonces podemos suponer que es la misma n para las dos desigualdades.
Ahora, en R, por ejemplo, sabemos que una sucesión convergente es acotada. Entonces, para ver este hecho en general, primero necesitamos definir el concepto de conjunto acotado en el contexto de los espacios métricos. Entonces, considérense un espacio métrico, un subconjunto de X. Vamos a decir que un subconjunto es acotado si existen tanto un punto en el espacio métrico como un valor positivo, tal que A esté totalmente contenido en la bola de radio M con centro en X. Es decir, que podemos encerrarlo en una bola. Bien, entonces tenemos la siguiente proposición. Considérese un espacio métrico, una sucesión convergente en ese espacio métrico, digamos a un punto X0, y R el recorrido de la sucesión. Recuerden que el recorrido de la sucesión es justamente el conjunto de puntos imagen generado por la función xn, ¿no? O sea, tú vas a asignar el punto n, el valor n en los naturales a un punto x, digamos, en el conjunto, en el espacio métrico x, ¿no? Ese x pues va a depender de la elección que hayas dado del número natural. Entonces, la imagen de los números, de cada uno de los números naturales en el conjunto X es lo que nosotros vamos a conocer como recorrido. Entonces, lo que queremos ver es que el recorrido de una sucesión convergente pues es acotado y que de hecho X0 pertenece al conjunto de puntos de acumulación del conjunto recorrido. Entonces vamos a proceder a demostrar este resultado. Para demostrar el primer inciso, consideremos, digamos, epsilon igual a 1 y el número natural que se corresponde con este valor epsilon, ¿no? En la definición. Entonces, si n es mayor o igual que n en los naturales, pues xn va a pertenecer a la bola de radio 1 con centro en x0, y lo que estamos diciendo con esto es que pues todos los elementos de la sucesión a partir de este momento n van a estar metidos en esta bola. Pero digamos hay una cantidad finita de elementos de la sucesión que no están en esta bola, a saber x1, x2, x3, así hasta xn grande menos 1. Entonces podemos tomar justamente la distancia del punto x0 a esos elementos y considerar el máximo de esas distancias de x0 a x1, digo a xi, con i corriendo desde 1 hasta n-1, y le agregamos 1. ¿Por qué? Porque encerramos el resto de los elementos de la sucesión en la bola de radio 1 con centro en x0. Entonces tomamos la máxima distancia de estas, le sumamos 1 y con eso ya aseguramos que toda la sucesión esté totalmente contenida en la bola de radio S con centro en x0. ¿Por qué? Porque los elementos que van de n grande en adelante están en la bola de radio 1, pero S es más grande que 1. Entonces, los demás puntos que están afuera de esa bola, pues están en la bola, digamos, de radio máximo, distancia de x0 a xy, pues estás tomando la más grande de esas distancias y todavía le estás agregando 1. Entonces, con eso estás asegurando que todos los elementos de la sucesión caigan en esa bola. Por lo tanto, lo que se puede decir es que el recorrido es un conjunto acotado según esta definición. Ahora, para demostrar el segundo inciso, ¿cuál era el segundo inciso? Mostrar que x0 es un punto de acumulación. Entonces, como sabemos que para toda epsilon mayor que 0, la bola de radio epsilon con centro en x0 contiene un punto del recorrido, pues claramente se concluye que x0 es un punto de acumulación y se sigue el resultado. Entonces, en esta serie de resultados, ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es presentar, digamos, todas las propiedades básicas que nosotros teníamos de sucesiones desde cálculo 1.
Entonces ahora consideremos un espacio métrico, un subconjunto de ese espacio métrico. Si X0 pertenece a la cerradura de ese conjunto, entonces aquí vamos a relacionar el concepto de cerradura con el concepto de sucesión. Entonces vamos a tomar X0 en la cerradura, lo que podemos asegurar es entonces que existe una sucesión totalmente contenida en el conjunto A, tal que converge, digamos, al punto X0. Entonces tomemos X0, digamos, un punto en la cerradura de A. Entonces sabemos que X0 o es un elemento de A o es un elemento del conjunto de puntos de acumulación. Entonces eso quiere decir que para cada n en los naturales podemos asegurar que hay un punto en A tal que dista de X0 en menos que 1 entre n. ¿Por qué? Porque X0, insisto, o bien es un punto que está en A o bien es un punto de acumulación. Entonces, pues esto quiere decir que la distancia de xn a x0 converge a 0 y por lo tanto, como esta n es una n arbitraria en los números naturales, entonces podemos asegurar que hay toda una sucesión que converge a x0 y se sigue el resultado. Ahora, recordemos un poco acerca de las sucesiones en R. Tomemos la sucesión, por ejemplo, menos 1 a la n. Entonces, sabemos que la sucesión menos 1 a la n en R está brincando en los valores menos 1, 1, menos 1, 1. Sabemos que si suponemos que 1 es el punto de convergencia, entonces hay toda una cantidad infinita de elementos de la sucesión que distan en más de, por ejemplo, del valor 1 del punto número x igual a 1, ¿no? O sea, es decir, hay una cantidad infinita de elementos de la sucesión que distan del valor 1 en más de 1, ¿no? A saber, todos los números, todos los elementos impares. Entonces, lo que quiero decir con toda esta parafernalia que estoy nombrando y enunciando ahora es que esta sucesión sabemos que no converge. Sin embargo, sabemos que hay dos subsucesiones de la sucesión menos 1 a la n que convergen por un lado al punto número 1 y por el otro lado al punto menos 1. Entonces, lo que este ejemplo nos hacía pensar, digamos, en cálculo 1 era que una sucesión converge a un número real si solamente si todas las subsucesiones de esa sucesión convergen al mismo punto. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿será que esta cuestión de que todas las subsucesiones de una sucesión convergente convergen al mismo punto sea equivalente a decir que la sucesión converge, pero en el contexto de los espacios métricos? La respuesta es sí. Entonces eso es justamente lo que presentamos en la siguiente proposición. Considérese entonces una sucesión, digamos xn en un espacio métrico que converge a un punto. Entonces todas las subsucesiones de esa sucesión convergen a ese punto. Y viceversa, todas las subsucesiones de una sucesión convergen al mismo punto, entonces la sucesión en sí converge a ese punto desde el principio. Entonces, pues vamos a suponer de entrada que, digamos, la sucesión converge a un punto x0. Esto quiere decir que dada epsilon mayor que 0, existe una n a partir de la cual la distancia entre xn y x0 es menor que epsilon. Consideremos entonces una subsucesión de esta sucesión xn. Entonces, lo que podemos decir es que hay un momento a partir del cual la distancia entre xn sub k y x0 es menor que epsilon. ¿Por qué? Pues directamente de la condición general de convergencia. Entonces, pues esta sucesión fue tomada de manera completamente arbitraria. Entonces se sigue que para cualquier subsucesión de xn, pues esa subsucesión converge al punto x0. Ahora, si cada subsucesión de xn converge, en particular una sucesión, la sucesión completa,
es subsucesión de sí misma y de esta manera se sigue el resultado.